Vamos a ver en este vídeo un ejemplo de cómo trabajar con signals. Este es un vídeo que quería hacer desde hace tiempo y bueno, ha llegado el momento. Tengo un ejemplo preparado utilizando un subject. Lo que voy a hacer en este ejemplo es sustituir un subject por un signal. Primero de todo, una breve introducción a los signals. Estos están en Angular desde la versión número 16 y es una nueva forma de trabajar con la reactividad. Además, los signals son utilizados también en otras librerías como por ejemplo React o Svelte que utilizan los signals. Importante también mencionar que no es que sea una librería común que se utilice en cada framework o librería, ya sea Angular, React, sino que se ha adaptado para cada librería o framework. Por ejemplo, los signals en Angular son desarrollados por el propio Angular, pero sí que siguen la misma forma de trabajar. Lo positivo que tiene los signals es que establece una forma de trabajar con la reactividad común a todos los frameworks. Entonces, no es que vaya a ser un sustituto de los subjects, ya que ahora mismo los subjects, los observables en general, son mucho más potentes, tienen muchas más cosas, los operadores que tenemos, por ejemplo, de RxJS, tenemos mucho más control con RxJS. Sin embargo, los signals es una sencilla forma de trabajar y, como digo, común también en otras librerías o frameworks. Entonces, lo bueno que va a tener es que una persona de React que esté acostumbrada, por ejemplo, a trabajar con Signal, si viene a un proyecto de Angular, va a entenderlo bien. Entonces, para mí al final es algo positivo. Otra cosa positiva también es que RxJS no pertenece a Angular, sino que pertenece a Microsoft. Es una librería desarrollada por ellos. Entonces, digamos que Angular no tiene tanto control en esto como si tiene con los Signal. Los Signal de Angular, como digo, son creadas por el propio framework Angular y esto permite que tenga mucho mayor rendimiento, ya que los signal lo que hace es que cuando un estado cambia, le dice a Angular qué parte concreta es la que ha cambiado y no tiene que estar renderizando el componente al completo ni nada, sino que se centra en esa parte concreta. Vamos a ver un ejemplo con los signals. Tengo un proyecto creado en Angular 16 con Standalone y únicamente tengo un app component con dos componentes, una site y un navbar. En definitiva, el ejemplo lo que hace es que tiene un menú que al pulsar sobre este botón aparece este menú lateral y al darle a la X pues desaparece. Entonces, este componente de arriba, que sería el menú, tiene un botón que emite con un subject. Cuando este subject emite, aquí el menú lateral que está suscrito a su observable actúa y aparece y desaparece. Esta comunicación es mediante un subject porque son componentes hermanos. Vamos a ver el código. Aquí vemos que tenemos el aside y el navbar que se están usando en el app component. Y aquí vemos los dos componentes, son componentes hermanos y el navbar le dice al aside cuándo tiene que colapsarse y cuándo no. Entonces, si miramos un poco más a fondo el proyecto, aquí vemos el aside y el navbar. El navbar lo único que tiene es, como he dicho, un botón que dice toggle aside. Y el toggle aside lo que hace es invertir la variable que tenga en ese momento, porque por defecto está true. Entonces, cuando lo pulsamos, lo que haría es ponerlo a false y llamar a este método del servicio del aside. Si vamos al servicio del aside, aquí vemos que tiene un subject de tipo boolean y aquí crea un observable a partir de este subject. Claro, para entender este ejemplo hay que entender un poco cómo funcionan los subjects. Sobre subject hay muchos vídeos en YouTube, ¿vale? Entonces, si no lo entendéis bien, pues yo recomiendo que busquéis un poquito de información y una vez ya entendáis un poco los subjects, tal vez entendáis mejor el ejercicio. Aunque tampoco hace falta entenderlo totalmente porque ahora el caso del signal sí lo voy a ir haciendo poco a poco. Entonces, aquí tenemos el observable y, bueno, pues al pulsar en el navbar, lo que hacemos es darle a toggle aside, que recibe un boolean y aquí le hace un next al subject. Al hacer un next al subject, como este es su observable, el observable va a saltar. Entonces, aquí en el componente del aside, en el onini, estamos suscritos a el aside. Si no entendéis lo que es este operador RxJS de aquí, no os preocupéis, que pronto voy a sacar un vídeo explicando esta forma nueva que tenemos de suscribirnos a partir de Angular 16. Si no lo entendéis, pues simplemente podéis como ignorar, ¿vale? Como si no existiera. Yo lo voy a dejar. Entonces, aquí ahora mismo tenemos una variable que es la que utilizamos en el HTML para decirle a este componente cuándo tiene que estar abierto y cuándo no.
Estos componentes son componentes de Angular Material, los dos, tanto el menú lateral como el menú de arriba. Entonces, bueno, pues como vemos, es un ejemplo simple, ¿no? En el que estamos suscritos a un observable. Cada vez que pulsemos arriba, el navbar le va a decir al servicio next del observable y entonces aquí va a saltarnos y va a guardar el nuevo estado que tiene. Se vuelve un poco... Claro, cuando ya entiendes bien los subjects, sí que resulta fácil, pero la verdad es que sí que son demasiados pasos. Primero, pues tendríamos que crear en el servicio el subject, después crear el observable de esto, hacerle un next, entonces suscribirnos. Tiene demasiados pasos, la verdad. Con los signal es más sencillo y vamos a ver ahora cómo hacerlo. También en el aside, en vez de estar suscrito como yo lo hago, podríamos tener aquí un pipe async. Pero bueno, yo en mi caso no lo he hecho con ese pipe porque quiero ahora enseñaros distintos ejemplos y me viene bien que esté suscrito de esta forma para poder enseñaroslo. Entonces, vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con signals. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la site service y aquí realmente estas dos propiedades que tenemos ya no las necesitamos, las podemos comentar porque no queremos utilizar observables y vamos a crear una variable que va a ser pública y le voy a llamar aside collapse. Y esto va a ser igual a signal, lo importamos de Angular Core. Fijaros como el signal, como he dicho, es algo que pertenece a Angular. Y ahora, entre paréntesis, tenemos que decirle su valor inicial, porque por defecto al signal tenemos que darle un valor. Y yo en mi caso le voy a poner true para que por defecto esté colapsado. Ahora, aquí cuando pulsemos en el botón, porque recordad que el navbar lo que hacía es pulsar sobre el botón y al pulsar sobre el botón, aquí llamaba al servicio. Pues cuando llama al servicio, que es aquí, ya no vamos a utilizar esta línea de aquí, que es en la que hacíamos el next al subject. Ahora lo que vamos a hacer es al this.assiCollapse, un punto, y podemos hacerle set y setearle el nuevo valor, que va a ser isCollapse. Podemos aquí pasárselo y ya estamos seteándole el nuevo valor. También lo podemos hacer con un update. Fijaros que aquí lo que yo estoy haciendo es seteándole el nuevo valor a la site, que es un signal. Pero podríamos también hacerle un update. La particularidad que tiene el update es que me dice el valor anterior. Y esto es algo que para el ejemplo que estamos haciendo nos puede venir muy bien. Porque fijaros que aquí lo que estaba haciendo el navbar era invertir el valor y entonces pasarle el nuevo valor. Sin embargo, en el servicio, claro, cuando seteamos, pues sí que tenemos que decirle el nuevo valor. Pero cuando hacemos un update, voy a comentar la línea del set. ¿Todavía no te has suscrito a mi canal? ¿A qué esperas? ¿Quieres ver nuevas novedades de Angular, no? Venga, vamos, suscríbete. Si lo hiciésemos con un update, vamos a recibir el valor anterior. Entonces, aquí pondríamos una función en la que recibimos el valor anterior, que va a ser de tipo boolean, y aquí ponemos una función y el nuevo valor, que va a ser el valor anterior negado. Fijaros que ni siquiera me ha hecho falta recibir este de aquí. Yo podría tener esto quitado porque realmente no necesito saberlo. Con el update aquí voy a recibir el valor antiguo y yo lo que quiero es el contrario al valor antiguo. Fijaros que para este caso concreto de un toggle nos viene mejor utilizar un update que un set para así ahorrarnos mandar la propiedad por el método. También podríamos tenerlo con un set, no pasa nada. Pero bueno, en este caso, pues a mí me parece más correcto hacerlo con el update. Entonces, aquí en el navbar directamente ya no es necesario mandar esta propiedad. Entonces, vamos a guardar en este componente, vamos a guardar aquí en el servicio, aquí el subject directamente podemos eliminarlo de la importación. Y fijaros que nos ha quedado mucho más sencillo, al menos en la parte del servicio, tener un signal con un update. Ha sido muy simple y es verdad que en el subject pues se vuelve un poco más complicado. Y entonces ahora nos venimos al aside component y claro, aquí ahora nos está fallando esta suscripción porque este observable no existe. Yo lo que voy a hacer de momento es
comentar todo esto, ¿vale? Para que no nos marque error, porque ahora lo vamos a utilizar. Y lo que voy a hacer ahora es declarar aquí el signal que tenemos en el servicio, utilizarlo, este signal de aquí. Entonces, en este componente me voy a crear una variable pública que se va a llamar assignCollapse y que va a ser igual a this.assignService punto y el signal como tal, que esto es un signal. Si pulsamos aquí, vemos que estamos haciendo referencia a este signal. Entonces, ahora ya tenemos el signal aquí en el propio componente y ya podemos utilizarlo. Para utilizarlo, pues bueno, me copio el nombre del signal, venimos al HTML y en vez de poner la variable esta que estábamos utilizando antes, esta de aquí, que de hecho ya la puedo comentar porque no la estamos utilizando, pues lo que vamos a hacer es poner el nombre del signal, pero así no podemos dejarlo, porque si lo dejamos así ahora mismo nos va a fallar. Podemos guardar, además tenemos que guardar también aquí en el componente, aunque ahora compile, realmente no nos va a funcionar. Vamos a probar y fijaros cómo no funciona. Y esto es porque así no estamos utilizando el valor del signal. Para acceder al valor del signal, lo que tenemos que hacer es usar los paréntesis, como si fuese la invocación a un método, solo que no es una invocación a un método como tal. Vamos a guardar aquí también el assignService, aquí no hemos guardado, y vamos a probar si ahora funciona. Si pulsamos aquí, vemos como efectivamente nos está funcionando el ejercicio exactamente igual, pero ahora estamos utilizando un signal. Entonces, fijaros cómo para utilizarlo hay que poner los paréntesis. Si quisiésemos utilizarlo desde el TypeScript, exactamente igual, poner los paréntesis. Por ejemplo, imaginar que hubiésemos querido hacer el set utilizando el signal. Podríamos haber, en vez de, imaginaros que claro, ya aquí no estoy recibiendo esta variable porque la he eliminado de aquí. ¿Qué otra forma podríamos hacer? Negar el this punto y el valor actual del signal. Y eso, seteárselo al signal. Pero bueno, ya hemos visto que realmente con el update ya recibimos el parámetro anterior. Entonces, esta sería la forma más ideal de hacerlo. Más que tener que acceder aquí al signal y entonces tener que setear el valor. Para eso, mejor usar el update. Y ahora lo que vamos a hacer, porque vale, ya tenemos el signal funcionando, veis qué sencillo ha sido, pero otra cosa muy importante es que aquí, cuando estamos guardando el signal, fijaros que aquí sí lo pongo sin paréntesis, porque si aquí estuviera poniendo el paréntesis, lo que estaría guardando aquí sería el valor directamente, pero no queremos guardar el valor, queremos guardar la referencia del signal y el valor utilizarlo en el HTML, porque así al poner la ejecución del signal en el HTML, este se va a estar refrescando cada vez que cambie. Si yo guardase aquí directamente el valor entre paréntesis, solo tendría el primer valor y ya no cambiaría más, porque esta variable no se estaría actualizando. Entonces es importante que cuando queremos copiarnos la referencia en el componente, lo hagamos así, sin ejecutar el signal. Y en el HTML ya ejecutamos el signal. Otra cosa que tienen los signals y RxJS es que realmente no es que uno venga a eliminar el otro, no es que los signals vayan a reemplazar totalmente a RxJS. Habrá casos como estos que sean más sencillos con los signals y se haga así, pero RxJS realmente va a seguir estando. Entonces ahora os quiero enseñar las distintas formas que tenemos de operar con los signals, porque un signal podemos pasarlo a observable y un observable podemos pasarlo a signal. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues fijaros que esto ahora mismo es un signal, ¿verdad? Y recordar que yo aquí lo que he hecho ha sido comentar este observable porque ya no existía. Pues lo que vamos a hacer ahora, para que veáis el ejemplo, realmente como está ahora sería lo más ideal, ¿no? Con el signal, pero es para que veáis las conversiones. Vamos a convertir el signal a observable. Entonces yo lo que voy a quitar de aquí el observable porque este observable ya no existe y poner this punto y el signal. Claro, aquí cuando le hago un punto pipe no funciona porque esto no es un observable, es un signal. Lo que podemos hacer es convertirlo a observable. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a poner aquí un to observable
Abrimos paréntesis y aquí cerramos paréntesis y vamos a importarlo. No me está ayudando el IDE a importarlo, pero la verdad es que este sí que existe. Y entonces vamos a importarlo directamente aquí manualmente. El take until destroy que yo ya tenía viene de Angular barra core rxjs interop. Pues el que nosotros queremos, que es el toObservable, también viene de rxjs interop. Entonces aquí ponemos coma, toObservable. Fijaros que no me marca row porque este es el sitio desde el que se importa. Y fijaros que ya se me ha quitado el error del pipe. Porque esto, fijaros que aquí ya me está diciendo que devuelve un observable del tipo boolean. Entonces, claro, ahora el error que me marca es que esta variable no existe porque yo aquí la había comentado. Vamos a descomentarlo. Y ya está. Fijaros que ya tengo el ejemplo de pasar este signal que tenemos a un observable. Entonces, si nosotros en algún momento con un signal queremos utilizar algún operador RxJS, tipo como este que hay aquí, ¿no? Que tenemos un pipe y le hacemos un take until destroy, pero podría ser otros operadores lo que queríamos usar, pues siempre podemos transformar a observable y ya poner el operador que queramos. Y también tenemos el caso contrario, pasar de observable a un signal. ¿Cómo hacemos esto? Pues existe otro que es toSignal, que para usar eso, pues realmente lo que podemos hacer es volverlo a transformar a un signal. O sea, aquí ahora mismo, con todo esto, tenemos un observable, ¿verdad? Pues yo quiero ahora pasarlo a signal. Entonces podemos volver a poner entre paréntesis y aquí poner un toSignal. Claro que este sí me ayuda a importarlo. Aquí me lo ha importado del mismo sitio, toSignal. A mí esto me falla porque, claro, nuevamente ahora esto es un signal y ya no podemos hacerle un pipe ni un subscribe. Pero realmente esto podríamos usarlo aquí. O sea, claro, realmente más bien sería esto, el assignService.assignCollapse, pasárselo aquí y a toda esta línea copiarla aquí. Y esto lo vuelvo a comentar. Entonces fijaros que ahora mismo lo que yo tengo de resultado final es un signal, porque finalmente lo estoy pasando a signal. O sea, aquí tenemos un signal que lo estoy pasando a observable y que lo vuelvo a pasar a signal, que no tiene ningún sentido hacer esto, pero es para que veáis cómo al final nosotros podemos estar haciendo tantas conversiones como queramos. Si esto lo probamos, porque al final esto es un signal y aquí estamos utilizando el signal entre paréntesis y aquí en el servicio vamos a guardar, bueno, vamos a comentar uno de los dos, ¿vale? Voy a comentar el set porque en mi caso, como os he dicho, me gusta más con el update. Y vamos a probar que funciona. Venimos aquí y vemos como efectivamente sigue funcionando. Porque realmente al final tenemos un signal. Entonces esto no está funcionando. Como he dicho, tampoco tiene sentido. Transformar a un signal observable y después de vuelta a signal no tiene sentido. Pero es para que veáis cómo al final son compatibles y el potencial que tiene esto es utilizarlos en conjunto, tanto RxJS como los signals. ¿Y a vosotros qué os ha parecido los signals? ¿Os han gustado? ¿No os han gustado? También existen algunos más ejemplos. Los signals va un poco más allá. Esto era un ejemplo básico. Pero bueno, en mi opinión, los signals, pues como digo, tienen potencial. Para mí la mayor ventaja que tiene es hacer común distintos frameworks de librería como React, Angular, Svelte y que todos utilicen esta reactividad de la misma forma. Y también, en algunos casos como este que hemos visto, hacer más sencillo el uso de comunicación entre componentes. Aparte, por supuesto, de que los signals son algo propio de Angular que va a hacer que tenga mejor rendimiento a la hora de renderizar en el HTML, ya que estos dicen exactamente cuál es el lugar donde ha cambiado algo. Si queréis seguir viendo vídeos acerca de JavaScript, TypeScript o del propio framework Angular, os animo a suscribiros. También podéis ver a continuación mis otras redes sociales, en las que también iré subiendo contenido de programación. Y si queréis ver alguno de mis cursos en Udemy, podéis entrar a efisio.dev y en esta web veréis los enlaces a mis cursos. Nos vemos en un siguiente vídeo.